sobre la titularidad, rectoría de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, para ello vamos a tener el uso de la palabra de los representantes de los sectores que son parte de esta contienda. Se les pide a todos los invitados que guarden las formalidades, guarden el orden estricto que corresponde a una sesión del Congreso de la República. Todo tipo de intervenciones a través de la presidencia. No puede haber debate, diálogo directo de ninguna de las partes. Así que cualquier consulta o intervención tienen que solicitarlo a través de la mesa. A continuación se le otorga el uso de la palabra al señor Arturo Fernando Calledo Coronado, de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuando realiza su intervención conforme al oficio que se le ha remitido oportunamente. Adelante, si hace usted cuando corresponda. Cuando... Muy bien. Señor presidente, buenos días, buenas tardes, creo. No, bueno. Señoras y señores congresistas, un saludo. Agradezco la invitación a esta sesión en mi condición de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, en representación de la Asamblea Universitaria y de toda nuestra comunidad académica, que ha sostenido, incluso en momentos más difíciles, su compromiso con la legalidad, la autonomía, la investigación y el servicio al país. Voy a dividir mi ponencia en tres partes. Mi presentación personal, mi actuación como vicerrector académico, la situación actual de la UNI, cómo viene funcionando la UNI en estos últimos 6 meses, y finalmente voy a referirme a las observaciones que nos ha hecho la SUNEDO. Solamente para recordarle que tiene un máximo de 10 minutos para su intervención. Trataré de hablar rápido. Okay. Como pueden ver ustedes ahí, tengo mis datos curriculares. Yo soy doctor en física. Hice una tesis de doctorado en la Universidad de Chalmers, que se llama en inglés Chalmers University de Gotemburgo, Suecia, 1992. Ahí está la pasta de la tesis. De esa tesis salieron 5 artículos Scopus. En total, en mi vida académica y científica, he publicado 20 artículos Scopus, es decir, indexados en revistas, y soy nivel 3, así, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería desde 1990. Participamos en una elección como terna única, según la ley universitaria, con el doctor Alfonso López Chau Nava y la doctora Chile Cama en noviembre del 2021. Es importante mencionar que el eje de la campaña del doctor López Chau fue hidrógeno verde, y de quien habla baterías de litio, que coincidimos en que son temas de sostenibilidad del planeta. Cuando entramos a la gestión, nos planteamos como objetivos y áreas prioritarias de investigación. Siguiente. Desarrollar temas de investigación aplicada que promuevan la industrialización de nuestro país, dar valor agregado a nuestra materia prima, más que dedicarnos a que nuestros investigadores publiquen solamente artículos en revistas. Cuando empezamos nuestra gestión, la revolución industrial verde estaba en pleno apogeo, y por eso nosotros en la universidad elegimos como temas prioritarios de investigación las energías renovables, y dentro de ella lo que se llama hidrógeno verde y baterías de litio y electromovilidad. Los primeros logros alcanzados, siguiente, son que hemos instalado una planta piloto de hidrógeno verde, hemos instalado también un laboratorio de baterías de litio, y estamos haciendo un laboratorio más grande de baterías de litio que llamamos planta piloto de baterías de litio, que entrará próximamente en funcionamiento. También hemos construido algunos vehículos eléctricos en la UNI, como se muestra en la siguiente diapositiva. Diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva pueden ustedes ver una fotografía. Por favor, siguiente diapositiva.
¿Quién maneja? Ya. En el lado izquierdo, un trabajo de los estudiantes. Han construido un vehículo eléctrico para concursar en un evento en Brasil y usa baterías de litio. Y el trabajo más importante que se ha dirigido desde el vicerrectorado es la planta de hidrógeno verde. Es importante mencionar que en la Universidad Nacional de Ingeniería, creo que en todos los sectores del Estado, una obra pública demora alrededor de 5 y a veces hasta 10 años. Tenemos laboratorios que se han comenzado a construir y cuando se terminan de construir, el que lo planteó al principio ya no se encuentra. El interesado, digamos, en el tema ya no se encuentra. Nosotros hemos batido récord y en 2 años hemos construido una planta piloto de hidrógeno verde que está en funcionamiento. Como ven ustedes ahí, permite el entrenamiento y la capacitación tanto de docentes como de estudiantes de las diferentes facultades de la UNE. También hay un laboratorio ahí de baterías de litio que está en pleno funcionamiento. Ahora voy a hablar del funcionamiento de la universidad en los últimos 6 meses. ¿No? Desde que me hice cargo. Yo me hice cargo del rectorado desde el 7 de mayo del 2025, aproximadamente hace 6-7 meses. Hemos conseguido el nombramiento de 148 docentes, según la ley que dio este Congreso. Han ascendido 23 profesores de la categoría de asociado principal. Próximamente ascenderán un número aún más importante de la categoría de auxiliar asociado. Los exámenes de admisión se han tomado normalmente sin ningún tropiezo. Los proyectos de investigación se siguen desarrollando normalmente también sin ningún tropiezo. Y tenemos un programa de doctorado de excelencia, ¿no? En realidad 2 doctorados de excelencia, uno en física, uno en química, donde los doctorandos son a dedicación exclusiva y son financiados por Prociencia con un sueldo, digamos, de doctorando internacional. Digamos, en Europa, un doctorando cobra mensualmente alrededor de 1.200 euros. Acá estamos pagando a nuestros doctorandos algo similar en este programa doctoral de Prociencia. Han habido reclamos gremiales que no han pasado a mayores, siempre han sido controlados. Y tenemos lo último, capacitación de 30 profesores de la UNI en temas de hidrógeno verde. Las siguientes diapositivas son muy simples, solamente para mostrar que la UNI viene funcionando normalmente en todos los ámbitos. Ahí ven ustedes que está funcionando el Consejo Universitario. El Consejo Universitario, que me respalda, funciona normalmente. Sesiones casi semanalmente. La Asamblea Universitaria viene funcionando normalmente. Como ven ustedes ahí, siguiente diapositiva. Los laboratorios funcionan normalmente. Ahí tenemos un laboratorio de hidráulica y como ese laboratorio funcionan todos los laboratorios de la UNI en estos momentos. Tenemos la siguiente diapositiva donde nuestros colegas internacionales vienen a firmar convenios con nosotros. Nuestras relaciones internacionales funcionan normalmente. En la siguiente, por favor. Nuestras diferentes dependencias consiguen logros de ISOs y de acreditaciones. Y ahí estamos en una ceremonia donde las autoridades centrales de la UNI reconocen esos logros de nuestras dependencias. O sea, nuestros investigadores concluyen sus investigaciones y difunden sus resultados. Ahí estamos viendo un acto donde el profesor Solís está difundiendo los resultados de sus proyectos de investigación. También hay celebraciones de aniversario. En esta diapositiva siguiente estamos celebrando el aniversario de la Facultad de Ingeniería de Minas y Geología y Metalurgia, con invitados importantes del área. En este caso, el accionista mayoritario de la mina Buenaventura. Entonces, la UNI funciona normalmente, ese es el primer mensaje que quiero transmitir. En segundo lugar, quiero decir que la única fuente de perturbación en la UNI es el conflicto con la SUNEDU. Este conflicto no solamente perjudica a las autoridades de la UNI, sino perjudica a terceros, los egresados, los graduados y los titulados de la UNI, porque está impidiendo, por ejemplo, la colegiatura de muchos titulados, de muchos ingenieros. Y
siendo que la única, digamos, fuente de perturbación es la SUNEDU, queremos examinar cuál es digamos, el núcleo de esta perturbación. SUNEDU nos acusa, como dice en la diapositiva, en su resolución 23, en el primer punto, dice: voy a leer lo más importante solamente. Se refiere a la UNI. La UNI eligió como rector interino a quien ejercía cargo de vicerrector de investigación, hechos que contravienen el artículo 66 de la ley universitaria, que establece que la atribución de elegir un rector, escuchen, la atribución, el artículo 66 de la ley universitaria, que dice, según SUNEDU no ha leído bien, quiero enfatizar esa lectura de SUNEDU, dice que establece que la atribución del artículo 66 es elegir un rector, corresponde a la totalidad de docentes, y esta atribución corresponde a la totalidad de docentes ordinarios y estudiantes, y no a una asamblea universitaria. Error garrafal, porque ¿qué dice el artículo 66? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está el artículo 66. El artículo 66 dice: la elección del rector y vicerrectores de universidades públicas y los vicerrectores de las universidades públicas son elegidos por lista única. O sea, el artículo 66 no se refiere a elección de un rector, como dice la SUNEDU, sino a la elección de lista única para un periodo de 5 años. A mí no se me ha elegido para un periodo de 5 años tampoco. Se me ha elegido para culminar el periodo iniciado por la terna Chao, Chile, Taller, López Chao, Chile, Taller. Esa es una primera, digamos, error, no sé si error o una mala intención de algunos funcionarios de la SUNEDU. ¿Y en qué nos hemos basado nosotros? Nos hemos basado en el capítulo la renuncia del doctor López Chao. Se aprobó la vacancia, entonces estamos en un caso de vacancia, y la vacancia está normada en el artículo 76. Que ustedes ven ahí, artículo 76, por favor. En el artículo 76, que dice que en realidad no norma la sucesión, menciona solamente las causales de vacancia, pero no norma la sucesión. ¿Y qué dice acerca de cómo se norma la sucesión? Dice: el estatuto de cada universidad establece las causales adicionales y los procedimientos para la declaración de la vacancia. El estatuto de cada universidad establece los procedimientos. Eso tiene que verse en el estatuto. Y en el estatuto del 2014 decía una cosa, y ese fue el motivo de modificación. En el artículo reciente que se aprobó en el mes de marzo del 2025, se aprobó el artículo 55. ¿Basándonos en qué hicimos ese cambio? Basándonos en las atribuciones de la Asamblea Universitaria que están en la Ley 30.220, artículo 57. ¿Qué dice esta atribución a la cual nosotros nos referimos? 57.2. Reformar los estatutos de la universidad con la aprobación de por lo menos 2/3 del número de miembros y remitir el nuevo estatuto a la SUNEDU. También es importante mencionar acá el artículo 57.10, que dice que la Asamblea Universitaria también tiene otras atribuciones que le otorgan la ley y el estatuto. Entonces, en el estatuto mismo, la Asamblea se puede atribuir nuevas funciones. En este caso, se ha atribuido la función de elegir o de designar un rector en caso de vacancia. Estos informes no solamente los decimos nosotros. ¿Quién más nos apoya en esta lectura de la ley y del estatuto universitarios? A continuación, ustedes tienen allá informes de Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNEDU. Informes de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNEDU que respaldan nuestra regulación interna en caso de vacancia. ¿Qué ha dicho el doctor Carlos Mejía, que es el actual, y también era, en el momento de que se ha generado esto, también era jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNEDU? Sobre la encargatura del rector y vicerrector, la ley universitaria no ha establecido un supuesto
para cada caso en concreto. Por lo tanto, corresponde a las universidades, en el marco de su autonomía, regularla en su normativa interna, es decir, en su respectivo estatuto, que la Asamblea, recuerde, puede cambiar, puede modificar. ¿Qué más dice el doctor Mejía? La ley universitaria no regula procedimiento para declarar la revocatoria de las autoridades universitarias. Sin embargo, el último párrafo del artículo 76 de la referencia, lo que leí antes, el artículo 76, el último párrafo de la referida norma, deja un margen de acción a las universidades. En el ejercicio de su autonomía puedan, además de establecer causales de revocación de las autoridades, regular los procedimientos correspondientes. Eso dice el doctor Carlos Mejía. Las autoridades en ejercicio de su autonomía, en otro informe, el mismo doctor Carlos Mejía dice, las universidades en ejercicio de su autonomía podrán regular en sus estatutos o en otra norma interna el correspondiente procedimiento de suplencia. Y me quedo ahí porque el tiempo me va a ganar. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que dice la ley, el artículo 76 de la ley, lo que dice nuestro estatuto, hemos modificado, básicamente, me corrijo, hemos cambiado el estatuto en base a lo que dice la ley. Y dice, en caso de renuncia al cargo de rector, este deberá presentarse como mínimo 15 días hábiles antes de su último día de labores. A su renuncia acompañar un informe de gestión actualizado. En este supuesto, la Asamblea Universitaria realizará la elección del nuevo rector entre los dos vicerrectores de la universidad, quien asumirá el cargo hasta finalizar la gestión. Es decir, que la doctora Chile tenía iguales posibilidades que quien habla para ser elegida rector de la UNI. Ella decidió retirarse en esa reunión del 25 de abril. Pero, ¿qué otras fallas o qué otros errores esta resolución? Cada resolución es un cada artículo. En el segundo artículo de esta resolución dice no emitir pronunciamiento respecto a la modificación del artículo 55 del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se entiende porque está judicializado. El artículo 55 está en este momento judicializado. Entonces no emiten opinión por eso. Pero lo que hacen es el artículo 66 de la ley universitaria. Pero lo que viene acá es más grave todavía. Ordenan a la universidad, dice, ¿no? Disponer que la señora Chile Cama, a la notificación y publicación de la presente resolución, asuma el cargo y ejerza el rectorado de la UNI, considerando que la misma se encuentra inscrita en la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información. Acá hay varias fallas. Primero, ¿con qué autoridad la SUNEDU interviene en una asamblea universitaria y le dice, oye, ni siquiera dice asamblea universitaria, dice a la universidad? ¿Cómo interviene a la universidad y le dice, ustedes denle el rectorado a la señora Chile? No tiene ninguna autoridad. Pero es más grave, porque dice, si lee comprensión de lectura, señor asesor legal de asesoría jurídica de SUNEDU, dice, asuma el cargo y ejerza el rectorado de la UNI, considerando que la misma se encuentra inscrita en la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos. Es decir, al revés. Primero la registro y después ordeno a la universidad que la acepte como rectora. Cuando es al revés, primero la universidad la elige, la designa y después es inscrita en registros. Bueno, esas son algunas observaciones a la resolución 23 de la SUNEDU. Pero aparte de eso, la SUNEDU viola sus propias reglas. Porque, como ven ahí ustedes, en ese cuadro, dice, la SUNEDU no designa ni retira rectores, pero ordena a la universidad que uno salga y que otro entre. Yo completaré la frase, supongo. Esto está contra un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el informe número 0569-2024 de la SUNEDU misma. Y se aprecia que la información del registro de datos de autoridades es la declarada por la
propia casa de estudios. Es decir, el registro es declarativo simplemente, ¿no? Y ¿quién piensa como nosotros? Solamente la misma asamblea, la misma UNI, el mismo consejo universitario de la UNI. Tenemos acá un archivamiento liminar de la denuncia por usurpación de funciones hecha por la doctora Chilet. Siguiente diapositiva. Donde en un proceso, no se lee bien, disculpe, pero puedo enviar el documento completo en cualquier momento, donde se archiva la denuncia presentada por la doctora Chilet porque la fiscalía, ¿no? La tercera sala de la sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lipa, Breña, Rima, Jesús María, encuentra que en todo lo actuado por este rector no hay nada ilegal. Todo lo que ha hecho de acuerdo a la ley universitaria y con documentos que la misma doctora Chile le ha enviado al fiscal. Nosotros no hemos mandado nada, ¿no? Pero con los mismos documentos, el acta de mi elección, el acta de donde se cambia el estatuto, todos los documentos fueron mandados por la señora Chile y sin embargo el fiscal le contesta: acá no hay ningún delito, no hay ninguna usurpación. Pero ¿quién más se pronuncia, digamos, en contra? La doctora Chilet ha ido a la SUNAT, la doctora Chilet ha ido a la SUNAT a inscribirse como usuaria del RUC de la UNI. 20-169-00-4359. El primero lo sorprendió y la inscribieron, pero después de 10 días se dieron cuenta que estaba mal inscrita. ¿Por qué? Porque la SUNAT dice: oye, si quieres venir a inscribirte a mi registro, tiene que hacerlo tu misma institución. No puedes tú con una carta de otra institución venirte a inscribir a usar el RUT de la otra, ¿no? Entonces, clarísimo. Pero lo que es más grave es que la doctora Chile consiguió por ahí a algún abogado que le dijo: oye, yo quiero que tú seas mi secretario general. Y escribió un documento y lo envió a SUNEDO y le dijo: inscríbame en el registro de la SUNEDO a este secretario general. Pero la ley universitaria, ¿qué dice? La ley universitaria, artículo 59, atribuciones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 59.1, 59.2 y llegamos a 59.6. Nombrar al director general de administración y al secretario general a propuesta del rector. ¿Quién nombra al secretario general de una universidad? El Consejo Universitario. Si la SUNEDO va a registrar al secretario general de una universidad, tiene que pedirle el acta de la sesión donde el Consejo Universitario lo ha nombrado. Eso no ha pasado y eso nos está causando graves problemas. Porque cualquier cosa que enviemos nosotros nos dicen no. Tu secretaria general no puede enviar ningún documento a la SUNEDO. ¿Por qué? Porque el secretario general de la UNI es este señor Pacheco, apellido, ¿no? Por lo tanto, señores congresistas, y no sé si habrá alguien acá de la SUNEDO, yo creo que la SUNEDO debería corregir su error. Esta resolución no es firme, nosotros hemos pedido una reconsideración y espero que evalúen muy bien. Aparte de eso, hay varios procesos judiciales en torno a este acto. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a pedir al equipo técnico ser más meticulosos con el control de los tiempos, por favor. Vamos a dar el uso de la palabra a la señora Shirley, Emperatriz Chile Cama, quien tendrá también el mismo tiempo, 10 minutos, para poder exponer respecto a lo oficiado por esta comisión. Señor presidente, señoras y señores congresistas, miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, reciba mi respetuoso saludo y mi sincero agradecimiento
por concederme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta sesión. Comparezco en mi condición de autoridad de la Universidad Nacional de Ingeniería con el firme compromiso de aportar información precisa, sustentada y plenamente documentada sobre la grave situación institucional que enfrenta nuestra Casa de Estudios. En este sentido, procederé a exponer de manera ordenada las irregularidades y actos contrarios a la ley universitaria y a nuestro estatuto, que han comprometido la gobernabilidad y la transparencia de la UNI. Confío en que esta comisión, en ejercicio de su alta responsabilidad constitucional, pueda contar con todos los elementos necesarios para evaluar las acciones pertinentes que garanticen la defensa de la institucionalidad universitaria y la calidad de la educación superior pública en el país. Quiero iniciar brindando un contexto fundamental. Mediante la resolución rectoral 1353 de fecha 10 de noviembre del 2021, se reconoció oficialmente a las autoridades elegidas de la Universidad Nacional de Ingeniería para el periodo comprendido entre el 11 de noviembre del 2021 y el 11 de noviembre del 2026. Dicho reconocimiento recayó en doctor Alfonso López Chao Nava como rector, la doctora Shirley Emperatriz Chelet Cama como vicerrectora académica y el doctor Arturo Fernando Talledo Coronado como vicerrector de investigación. Es crucial destacar que esta elección se desarrolló mediante un proceso electoral plenamente ajustado a la ley universitaria y específicamente al artículo 66 que regula la elección del rector y los vicerrectores en las universidades públicas. Esta norma establece de manera expresa que dichas autoridades son elegidas por un periodo de 5 años, mediante votación universal, personal obligatoria, directa, secreta y ponderada, con la participación de todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados. ¿Cuál es la problemática que enfrenta la Universidad Nacional de Ingeniería? Entonces, esto se ha originado tras la modificación irregular del artículo 55 de nuestro estatuto y la renuncia del rector López Chao. En marzo del 2025, mediante la resolución rectoral 0741-2025, el entonces rector Pablo Alfonso López Chao, con el respaldo ilegal de la Asamblea Universitaria, modificó el artículo 55 del estatuto sin respetar el procedimiento obligatorio. Esta modificación otorgó indebidamente a la Asamblea Universitaria la potestad de elegir al rector en caso de vacancia, atribución que no le corresponde según la ley universitaria, pues toda elección del rector y demás autoridades en la universidad se da a través de una elección universal con participación de docentes y estudiantes matriculados. Es indispensable precisar que el estatuto vigente 2014, en su artículo 57, ya establece un orden sucesorio claro y obligatorio. Ante la vacancia asume automáticamente el vicerrector académico como rector interino, si este cargo estuviera vacante a su obligación, y de ser necesario el decano principal de mayor antigüedad. Este mecanismo garantiza la continuidad y legalidad en la conducción de la UNI, por lo que no existía ninguna justificación para alterar las reglas ni para concentrar en la Asamblea Universitaria una facultad que la ley universitaria reserva exclusivamente a la comunidad universitaria mediante votación universal. La modificación del artículo 55, aprobada mediante la resolución rectoral 741-2025 UNI, contraviene el artículo 57 del estatuto vigente de la UNI, que regula únicamente un orden sucesorio interino, no la elección de un nuevo rector. Por tanto, esta modificación... Doctora, disculpe, me voy a interrumpir brevemente. Dígame. ¿Tiene usted material de difusión? ¿Diapositivas? Yo los tengo acá en físico para poder mostrar toda la... ¿Los tiene digital? Sí, también los tengo digital. Le voy a pedir, por favor, la pase al equipo técnico para poder... Si no lo desea ahorita, no hay problema. Continúe usted. Sí. Ya, continuemos. A ver. Sí, entonces, sí se lo voy a pasar en su debido momento, ¿no? Entonces, voy a continuar. Señalar que en la sesión extraordinaria número 3 del 5 de marzo del sucesorio legal y favorecer la designación del vicerrector de investigación. Tercero, en el orden sucesorio. Ello se confirmó con la resolución rectoral 1315-2025 UNI, emitida el 28 de abril de 2025, que aceptó la renuncia del rector y designó directamente al señor Arturo Talledo como rector hasta el 2026, omitiendo ilegalmente mi condición de vicerrectora académica, llamada por ley a asumir el cargo de manera interina.
Esta actuación ignoró deliberadamente el orden sucesorio establecido en el artículo 57 del Estatuto, vulnerando la legalidad universitaria, el Estado de Derecho y la institucionalidad de la UNI, además de contravenir a la Ley Universitaria 3220. Señor presidente, señores y señores congresistas, es relevante destacar que tras estos hechos, el Congreso de la República también aprobó la Ley 32418 el 6 de agosto de este año, que modificó el artículo 65 de la Ley Universitaria y precisó de manera inequívoca el orden de sucesión en caso de vacancia del rector, que asume el vicerrector académico como rector interino hasta finalizar el periodo. Si este cargo estuviera vacante, asume el vicerrector de investigación. Solo si ambos estuvieran impedidos, la Asamblea Universitaria podrá designar un rector interino por un máximo de 90 días mientras se convoca elecciones. Esta norma confirma y refuerza lo que ya se establecía en el artículo 57 del Estatuto de la UNI y el artículo 66 de la Ley Universitaria original, demostrando la ilegalidad de la modificación estatutaria aprobada en marzo del 2025 por la Asamblea Universitaria. Pasaré a detallar las acciones del órgano de control institucional. El primer informe que saca es la orientación del oficio 009-2025 UNI OSI 0209 del 13 de marzo del 2025. La OSI advirtió que la sesión extraordinaria número 2 del 14 de febrero de 2025, donde se conformó la Comisión Ad hoc de Reforma Estatutaria, fue convocada incumpliendo el reglamento de la Asamblea Universitaria. Se identificó una vulneración directa a los artículos 28 y 34 del reglamento, lo que podía generar la nulidad de la sesión y la ineficacia de todos los actos. Segundo informe, es la acción de oficio posterior número 013-2025, OSI 0209 AOP, del 16 de mayo del 2025. Este informe concluye la existencia de graves irregularidades en el proceso de modificación del artículo 55 del Estatuto. Destacó los principales: incumplimiento del procedimiento formal de reforma estatutaria. No se comunicó la propuesta por escrito, no se respetó el plazo de 30 días para observaciones, ni se debatieron las observaciones, vulnerando la resolución rectoral 2674-2024 y principios básicos de legalidad, transparencia y debido procedimiento. Conformación irregular de la Comisión de Reforma Estatutaria. Se integraron 18 miembros, duplicando el máximo permitido de 9, establecido en la normativa interna, lo que inició el origen de todo el proceso. Asignación de competencias que la Asamblea Universitaria no posee. Se le atribuyó la facultad de elegir un nuevo rector, contraviniendo la ley universitaria y el estatuto, que no reconoce tal atribución. Así también, contradicción con el orden sucesorio legal. El artículo 57 del estatuto establece una sucesión automática e interina, vicerrector académico, posteriormente vicerrector de investigación y decano más antiguo de ser. La modificación del artículo 55 sustituyó este mecanismo por una elección irregular, creando una contradicción normativa que vulneró directamente el principio de legalidad. ¿Qué concluyó la OSI? Concluyó que las modificaciones de este artículo 55 son contrarias a la ley universitaria y al estatuto, que generan inconsistencias graves y comprometen la validad de los actos administrativos emitidos bajo este esquema. Afectación grave también a los egresados, procesos académicos. Uno de los impactos más serios de esta crisis institucional es el daño directo generado a más de 2.200 egresados a los procesos académicos y a la credibilidad de la Universidad Nacional de Ingeniería. El señor Arturo Talledo, sin contar con reconocimiento oficial de la SUNEDU, ha venido suscribiendo diplomas, títulos y grados académicos. Al no ser una autoridad válida, estos actos carecen de valor jurídico, lo que expone a la comunidad universitaria a consecuencias extremadamente graves, como posible nulidad de las diplomas y títulos emitidos, imposibilidad de inscripción de grados y títulos en SUNEDU, afectación a la colegiatura y a la empleabilidad de los egresados, riesgos patrimoniales, legales y reputacionales para la UNI y para el Estado. A la fecha, más de 1.200 egresados se encuentran directamente perjudicados, muchos sin poder registrar sus títulos, postular a empleos, continuar estudios de posgrados o acceder a colegiaturas profesionales. Voy a avanzar rápidamente. También quisiera mencionar que la Contraloría... Me voy a disculpar, me voy a volver a interrumpir. ¿Sí? Han cumplido sus minutos, sin embargo, por una cuestión de equidad. Sí. Como se ha tomado 18 minutos de la exposición anterior, le vamos a otorgar 8 minutos adicionales. Sí, voy a avanzar rápidamente. Voy a hablar de la intervención de SUNEDU.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ha intervenido en 3 niveles: control de actos, supervisión y sanción. Ante la crisis institucional generada por la modificación ilegal del estatuto y la designación irregular del señor Arturo Talledo, la SUNEDU no reconoce a Arturo Talledo como rector. El 9 de mayo de 2025, SUNEDU declaró improcedente el registro de la firma. El 12 de mayo de 2025 lo reconoció formalmente mi inscripción como rectora interina en aplicación directa al artículo 57 del estatuto. SUNEDU también confirma ilegalidades en la reforma estatutaria, según un informe de resultados, la 0083-2025, del 28 de mayo del 2025, donde dice que esta modificación ha sido irregular, se le atribuyó facultades que la ley no lo otorga, etc. SUNEDU inicia procedimiento administrativo sancionador también, mediante resolución 01, también abre un PAS sancionador el 17 de junio del 2025 y imputa graves infracciones graves a la UNI por exceder atribuciones a la Asamblea, modificar ilegalmente el estatuto y designar indebidamente a un rector interino. SUNEDU también confirma responsabilidad a la UNI mediante su informe final de instrucción 002-2025, el 15 de septiembre, por haber modificado ilegalmente. SUNEDU sanciona formalmente a la UNI mediante la resolución 023 del 2 de octubre del 2025, y esta resolución es firme, vinculante y de obligatorio cumplimiento, porque declara inválida la designación de Arturo Talledo Coronado, y ordena a la Asamblea dejar sin efecto dicha designación y me reconoce como vicerrectora académica como la única rectora interina legítima. Impone una multa de 24.597 a la UNI y advierte que los actos emitidos por una autoridad no reconocida son nulos de pleno derecho. Quisiera concluir que la controversia en la UNI surgió debido a que la Asamblea Universitaria, tras la renuncia del rector Alfonso López Chao, eligió indebidamente como rector interino al vicerrector de investigación, el doctor Arturo Talledo, contraviniendo el artículo 66 de la ley universitaria, y este artículo establece que la elección de rector debe realizarse mediante votación universal, directa y secreta, por parte de todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados. Segundo, que el cambio del estatuto efectuado para desconocer que el vicerrector académico asuma el rectorado en caso de vacancia contravino todos los procedimientos internos y externos para el cambio del estatuto. Así también, y para evitar que se consuma lo que el estatuto y la ley universitaria disponen, los integrantes de la Asamblea Universitaria no solamente impidieron que ejerza las funciones de rector interina a partir del 7 de mayo, sino que ilegalmente me vacaron del cargo de vicerrectora para que no participe de las sesiones de los órganos de gobierno. También quisiera mencionar que el MEF y la Contraloría y la OSI han sido advertidos que el representante legal de la universidad, es decir, el titular del pliego de la UNI, no es el señor Talledo. Sin embargo, a la fecha no se ha efectuado por parte de ellos ninguna acción para evitar que se sigan pagando a contratistas de obras y terceros con capital de todos los peruanos. Así también quisiera mencionar que más de 1.200 egresados que no pueden inscribir sus grados y títulos, que no pueden ejercer sus profesiones, salvo una crisis que se está dando en la universidad. También actualmente no existe ninguna controversia en la conducción del rectorado de la UNI, pues ya la resolución emitida por SUNEDU se aclara la razón por la cual el ejercicio del cargo de rector no le corresponde al señor Talledo, y no se trata de que la SUNEDU imponga o designe rectores, situación que no se ha producido, sino que se respete la voluntad, el voto universal de toda la comunidad universitaria, de su estatuto y de las normas que rigen a las universidades del Perú. La autonomía universitaria no es autarquía, no es saber lo que a la Asamblea les parezca mejor o peor. La autonomía universitaria es respetar lo que el universo de votantes decidió hace casi 4 años, es decir, que el rectorado en caso de vacancia lo ejercería el vicerrector académico, pues de lo contrario se podrá colocar de rector a cualquier docente sin grado académico o sin ser docente principal, solo porque la Asamblea así lo decida. Eso no es autonomía universitaria, eso es abuso de poder, es dictadura, es violar los principios básicos de la democracia. Gracias, señor presidente. Sí, a ver, vamos a... ¿Le parece si vamos a terminar con las exposiciones de los invitados? Señor presidente, Y luego solamente una pequeña acotación más. Sí, señor, por favor. un momento, por favor. Le rogaría que me dé un espacio. Cuando hablemos el uso de la palabra a los señores congresistas, si algún congresista solicita su participación, con gusto les vamos a dar. Vamos a dar el uso de la palabra al señor representante de la SUNEDU. Señora secretaria técnica, ¿puede informarnos respecto a la ausencia del representante de la SUNEDU? ¿Se ha presentado alguna justificación?
Entiendo que es reiterativo, la SUNEDU siempre le invita, pero no viene. Le voy a pedir a todos los que están en la sala que no pueden intervenir mientras no se les autorice. Por favor. Para dar cuenta de que se envió la invitación en el término establecido en el reglamento, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta sobre la invitación formulada por la comisión. Colegas congresistas, como ustedes verán, no estamos dando luz a la palabra, sino hasta el finalizar las exposiciones de quienes han sido citados. Y vamos a concluir con las exposiciones de quienes han sido citados, precisamente con la intervención de los representantes de la Contraloría General de la República. Inmediatamente después daremos el uso de la palabra para poder hacer las preguntas o las observaciones que consideren pertinentes. Estaba en la sala de sesiones el señor Francisco Ochoa Uriarte, su gerente de control de educación superior de la Contraloría General de la República, a quien le damos el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, también buenas tardes a todos los congresistas que asisten y a todas las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería y a todas las personas que se encuentran relacionadas a este caso. Mi nombre es Francisco Nicolás Ochoa Uriarte, soy su gerente de control de educación de Contraloría General, vengo en representación del Contralor General. Y básicamente voy a exponer las acciones que ha adoptado la Contraloría en base a este caso. Para empezar, quiero señalar que la Contraloría General reconoce el principio de autonomía universitaria. Este tipo de situaciones son bastante anómalas, no son normales que pasen, ¿no? Ahora, en la Constitución Política del Perú y en la Ley de Universidades, pues se habla bastante de esta autonomía universitaria, sin embargo, esta no puede ser irrestricta en base al marco jurídico nacional. Dentro de nuestras atribuciones, nosotros ejercemos el control sobre la legalidad también de los actos de los funcionarios, no solamente del uso de los recursos. Y también, en el marco de nuestras funciones, atendemos las denuncias ciudadanas. En este caso, voy a narrar el origen y la primera intervención del Sistema Nacional de Control en referencia al órgano de control institucional de la UNI que se encuentra bajo mi cargo. El OSI de la UNI recibió la denuncia de la doctora Chilet, el 11 de marzo del 2025, ¿cierto? En esta denuncia se formulaba que había actos irregulares en la resolución rectoral 471 de fecha 6 de marzo, en la cual se había modificado el artículo 55 del estatuto, en el cual se señala las causales y el trámite de la vacancia ante la ausencia del rector de la universidad, ¿cierto? El OSI inmediatamente evaluó la denuncia, ¿no? Y procedió a hacer las investigaciones del caso y también admitió la denuncia presentada por la vicerrectora en ese entonces académica de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Las denuncias, una vez que son admitidas, no tienen un plazo de evaluación, toda vez que son actos de administración interna, sin perjuicio de lo cual todavía no se había materializado el uso del artículo 55, el cual se realiza el día 25 de abril de 2025. Es a raíz de esta elección que se da en la Asamblea Universitaria de que el OSI acredita una acción de oficio posterior al entonces rector, señor López Chau. Las acciones de oficio posterior son servicios de control posterior en los cuales nosotros identificamos hechos irregulares, no identificamos responsabilidades todavía. Están diseñados principalmente para absorber este tipo de casos. ¿Para qué? Para que el titular de la entidad en un plazo perentorio adopte las medidas correctivas del caso, es decir, para que la entidad se autocontrole. Y así fue que se emitió la AOP 013 del 2025, emitida por el órgano de control institucional de la UNI. ¿Qué postulados tenía esta OP? La OP señaló que no obstante se había modificado el artículo 55 del estatuto, quedaban pendientes la modificación del artículo 56, 57 y demás artículos, ¿no? Esto creaba una suerte de conflicto normativo a la hora de llevar a cabo una elección. Sin perjuicio de eso, la resolución que aprobó esta modificación señalaba en su artículo 2 que se iban a dar estas modificaciones. Este informe de AOP fue comunicada al titular de la entidad, es pública, ¿no? Sin embargo, al pasar del tiempo no hemos recibido ninguna acción correctiva referida a esta AOP.
Como les comento y reitero, en este tipo de casos nosotros optamos por revelar los hechos irregulares y pasarlos al titular de la entidad para que la misma entidad se autocontrole, porque hay temas que ya no solo colindan con el uso de los recursos, sino también con los actos internos, y también nosotros protegemos bastante el no colindar con atentar contra la autonomía de las universidades, ¿no? Al no haber recibido respuesta durante ese tiempo, ¿no? Hemos investigado más, profundizamos un poco más y señalamos que una vez elegido el doctor Talledo en la Universidad de Ingeniería, presentó ante la SUNEDU el requerimiento de inscripción de grado académico. Sin embargo, la SUNEDU lo rechazó, ¿no? Aduciendo esta modificación que faltaba efectuar a los artículos subsecuentes al artículo 55. Sin perjuicio de lo cual, también la doctora que está presente acá la doctora Chilet presentó su requerimiento y SUNEDU aprobó su inscripción, la unidad de grados y títulos de SUNEDU aprobó su inscripción, haciendo en consideración el artículo 55. Entonces, a la fecha, no se nos resolvió a nosotros como Contraloría, ¿no?, esas irregularidades por parte de la UNI, pero también nosotros hemos evidenciado que SUNEDU también interpretó el reglamento de la UNI. Si había conflicto normativo para inscribir a alguien en la UNI, también había conflicto normativo para inscribir a otra persona. Entonces, a raíz de eso, ya la sugerencia a mi cargo, ¿no?, y teniendo conocimiento de los hechos subsecuentes que se dieron después de esto, como lo que acaba de mencionar la doctora, su vacancia por parte de la Asamblea Universitaria, y también la resolución del Ministerio Público que señala no al lugar al tema de usurpación de funciones, nosotros creímos por conveniente, y a la vez haber recibido un documento del Congreso de la República donde se nos trasladaban tanto los argumentos de la doctora Chile como del doctor Talledo, de acreditar 2 recopilaciones de información más, a cargo ya de la sugerencia, puesto que el OSI a nuestro cargo ya se había pronunciado, ¿no? Hemos evacuado ya 2 AOPs nuevas. En esta OP reiteramos que no se nos ha respondido respecto a las irregularidades que habría en el proceso de la Asamblea Universitaria que eligió al actual rector en funciones de la UNI, ¿no? Pero también hemos evidenciado ante SUNEDU un registro que no tenía los documentos que señalaba el mismo reglamento de registro de grados respecto a la otra autoridad. Esta dualidad que hoy actualmente tenemos ocasiona, pues, que no se puedan graduar varios profesionales, o si bien se gradúan, no se pueda publicitar entre SUNEDU no se puedan publicitar sus grados, ¿no? Los informes han sido comunicados y están dentro del plazo de absolución de las observaciones que nosotros hemos realizado al 5 de diciembre. Al margen de eso, hemos identificado otros hechos subsecuentes como la judicialización de las resoluciones de SUNEDU, y también hemos identificado y hemos hecho seguimiento al proceso sancionador que ha hecho SUNEDU, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros en la OP 17697, emitida el 7 de noviembre, que como señalé tiene plazo todavía de levantamiento de observaciones, hemos identificado en la UNI que la Asamblea Universitaria aprobó la conformación de comisión ad hoc de la reforma estatutaria con un número integrante superior al que se había establecido, ¿no?, tal cual también lo había mencionado anteriormente nuestra AOP, y también que se había aprobado en 4 días la reforma en vez de esperar los 30 días que señalaba la normativa. Pero también hemos identificado en la OP 1702 de la misma fecha que la unidad de grados y títulos registró autoridades en la UNI, rector y secretario general, sin contar con la documentación completa exigida en el Reglamento de Registro Nacional de Grados y Títulos, no obstante haberse evidenciado un conflicto normativo en el momento de solicitar la inscripción del actual rector. Entonces, nosotros hemos emitido esos informes y estamos a la espera del plazo que vence el 5 de diciembre para las acciones, y un tema muy particular es que las acciones de oficio posterior que nosotros realizamos no nos inhiben de iniciar los servicios de control posterior correspondientes. Como les digo, es una medida que se ha tomado por parte de la Contraloría para salvaguardar y no colindar con la intromisión en la autonomía universitaria. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor Ochoa Uriarte, sugerente de control de educación superior de la Contraloría General de la República. Ahora sí, señores congresistas, se le concede el uso de la palabra para que puedan
realizar preguntas u observaciones respecto a los